Si estás en modo tasty, hoy estás en modo diners. Aprovecha todos los miércoles el 50% de descuento en toda tu cuenta. Comparte sabores en familia y amigos en Sazú, Sing, Seafood, Sao, Zuni, Segundo Muelle, Casa Damián, Barlovento, Urco, Lua y La Gloria. Además, todos tus consumos participan por una cena para 6 personas en el lugar que tú elijas. Conoce los restaurantes participantes en www.mododiners.com.es. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Fin de espacio promocional y publicitario. Más de 200,000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo. Lo que está en juego no es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 92.5 y Democracia 920 AM 827. Son las 8:27. Nos permitimos saludar muy amable y agradecidamente al señor doctor, colega periodista José Hernández, al columnista e intelectual doctor Gabriel Hidalgo y al director de la revista Criterios, periodista de ajuste como es Lolo Echeverría. Tengo una tripleta muy importante y buscaremos estar a la altura de las inquietudes de carácter político e institucional, electorales fundamentalmente, que priman este instante en la mente de todos los ecuatorianos. Escribía ayer José Hernández de Los Cuatro Pelagatos, escribía el tema del aparato oficialista, el aparato de gobierno, el aparato de Alianza País, el aparato de la Revolución Ciudadana, como quiera usted identificar. La cúpula gubernamental y la cúpula partidista le ha lavado la cara al señor vicepresidente, decía José, y el señor Glass se queda. Y se queda en el binomio y está convencido el autor o el protagonista de una ausencia inexplicada que se mencionaba de parte de Alexis Mera. Que existía o había existido no problemas al interior del gobierno, sino como que no se acordaba. Decía el señor Alexis Mera lo siguiente, decía el señor Mera, creo que tuvo algún inconveniente en su salud, no estaba muy seguro que digamos. Apuros del secretario jurídico en la mismísima Presidencia de la República. Entiendo que por alguna situación, pequeño problema de salud que tuvo el Lenín Moreno, algo así. Lo que pasa es que estamos revisando candidaturas de provinciales. Esa fue la única explicación, si la podemos considerar como explicación. No tan seguro se mostraba el secretario jurídico, porque lo que había decretado interiormente para sí, para su comportamiento político, el señor ex vicepresidente de la República y candidato a la presidencia, Lenín Moreno, era concretamente que él como que dudaba que su compañero de papeleta asignado por el señor presidente Correa no le iba a ser útil, más bien constituía una especie de nota negra de inconveniente en la apreciación de los votantes del próximo año, y entonces le iba a perjudicar la presencia en la papeleta electoral, la presencia de el señor vicepresidente Glass. Así están las cosas, o estuvieron las cosas, hasta que nuevamente aparecieron voceros
y todo el aparato se reunió por espacio maratónico, en fin. Y entonces, Gabriel Hidalgo Andrade, que está con nosotros, doctor, bienvenido, muy buenos días. Usted trata o busca darnos a conocer en apreciación de analista que se había cometido o estaba por cometerse un parricidio morenista o se dio el parricidio morenista. ¿Por qué el nombre? Y bueno, ¿qué es lo que realmente presume usted o estaba ocurriendo en el entorno del señor presidente de la República, del partido de gobierno y especialmente de los actores a los que me he referido? Gabriel, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo, buenos días, José, buenos días, Lolo. Quiero agradecer por la invitación. Es para mí un privilegio estar aquí y compartir con ustedes. Yo sostuve esto antes de que se decantaran los sucesos como se confirmaron hasta ayer, pero lo sigo sosteniendo porque creo que Lenín Moreno, si quiere conseguir la presidencia, tiene que cometer algo que simbólicamente podríamos denominar como parricidio morenista. Es decir, tiene que renunciar a su genética ideológica, a su genética discursiva que viene dada por un conjunto de manifestaciones de agresión, y además salpicada por denuncias de corrupción si es que quiere enfrentar una campaña con mediano éxito. Por eso yo sostenía en esta columna que eso es lo que me lleva a mí a creer, y a muchos sectores de la opinión crítica nos lleva a creer, eso es lo que nos lleva a creer que tambaleaba la presencia del actual vicepresidente Jorge Glass en la composición de tal binomio, acompañado de Lenín Moreno, precisamente porque hay una gran crisis interna que se disputa candidaturas. Hay una expresión del día de ayer o del día de anteayer, del propio presidente Correa, que manifiesta, digamos, que delata que hay una crisis interna sobre la distribución de candidaturas provinciales a la Asamblea. De hecho, en el audio que podemos escuchar, Mera dice dos cosas, ¿no? Dubita sobre la posibilidad de que Lenín Moreno esté realmente pasando por alguna enfermedad transitoria leve, pero además dice, pero, tenemos el problema de la distribución de los cuadros o de la composición de los cuadros provinciales, con lo cual estaría claro que empatando ambas cosas están pasando por una crisis interna importante a propósito de cuál es la facción que podría dominar. ¿Y usted cree que ha sido superada esa crisis o inicios de crisis? Yo creo que, como sostiene José Hernández en su columna, han lavado la cara y con esto han saneado transitoriamente apenas para poder inscribir las candidaturas, que pues el día de hoy está anunciado que sucederá eso. No creo que puedan postergar más porque sería debilitar su situación frente a la opinión pública, de tal manera que creo que ambas cosas, la crisis y el parricidio, se mantienen latentes. ¿Con qué insumos lavarían la cara de Jorge Glass? Le preguntamos al autor de esta crónica tan extraordinariamente configurada. El aparato le lava la cara y Glass se queda. José Hernández, bienvenido, buenos días. Gracias, Lolo, buenos días. Gonzalo, Lolo, buenos días también a Gabriel y a los oyentes. Muy buenos días y gracias por la invitación, Gonzalo. A ver, es evidente que hay la crisis que hubo, se une a otras crisis que eran ya internas en Alianza País. Evidentemente que se sabía que había un problema para confirmar el binomio desde hace mucho tiempo, si iba Glass, no iba Glass, si Moreno lo aceptaba o no, si se lo imponían, etcétera. Digamos que eso fue una primera crisis que se subsanó el rato en que en la convención de Alianza País apareció Glass al lado de Lenín Moreno. Pero la segunda crisis, o la tercera, o de esa letanía de crisis, no sé cuál sería, qué número, pero la siguiente crisis estaba dada por el tema de las sospechas de corrupción que envuelven al señor Glass. Hay muchos temas que han aparecido últimamente en los cuales el nombre del señor Glass está involucrado en las propias digamos, demandas, en el caso de
lo que es el concurso de frecuencias, por ejemplo, o en el tema político, hasta ahora para él, no así penal o no así financiero, no está demostrado que él haya tenido que ver con la corrupción en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, pero él tiene una responsabilidad política, para empezar, evidente. Entonces, hay algunas crisis, hay algunos temas de corrupción en los cuales el nombre de Glass apareció. Entonces, evidentemente... Pero hubo un alto que decretó el sector que lidera el ex vicepresidente y candidato a la presidencia. Hubo un alto, dijo, a ver, un ratito, primero arreglo esta circunstancia. Convencieron a Lenín Moreno de que le era altamente inconveniente y por eso Gabriel, con gran atino, desde mi modesto punto de vista, dijo, si no mata a Correa, esto no va para bien. Esto no va para bien. De ese acerto se convenció Lenín Moreno. ¿Con qué elementos o insumos que yo llamo le convencieron de que eso no era tanto y de que no ha habido una puntualización de sus eventuales potenciales o seguros defectos de indelicadeza con los fondos públicos del Estado, en fin, de parte de Glass? A ver, Gonzalo, yo no estoy muy convencido de que el parricidio, eso continúe. No, precisamente la presencia de Glass tendería a probar exactamente lo contrario. Es decir, que si Glass se queda es porque no hay parricidio. Entonces, o sea, el parricidio está pendiente, quiere decir. No, el parricidio es un deseo, digamos, de muchos militantes que están al lado de Lenín Moreno y que creen que efectivamente él debió desligarse del aparato hace mucho tiempo y que debió hacer una campaña, digamos, con el correísmo, digamos, con Alianza País, pero desligada absolutamente de la gestión, o por lo menos buscando crear una distancia que en el fondo para él era muy difícil crear. Uno, porque no iba a tener la nominación, y dos, porque él también estuvo ahí 6 años. O sea, es muy difícil, digamos, la situación de Lenín Moreno. ¿Cuál es el contenido del segundo convencimiento a Lenín Moreno? A ver, Gonzalo, el contenido del segundo convencimiento, como usted lo llama, yo no estoy tan convencido que sea tan segundo convencimiento, pero pongámosle ese nombre. ¿Cuál sería? Imaginemos a la cúpula del partido de Alianza País reunida para tratar de saber si el señor Glass es o no un señor corrupto. ¿Es o no, tiene o no que ver con los actos de corrupción en forma directa, es decir, con todos esos fardos de billetes que hemos visto en algunas fotos? Eso es lo que ocurrió, es decir, ellos querían estar seguros de que el señor no tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque si tuviese que ver con eso, estoy hablando desde la lógica de ellos, evidentemente que eso pondría en grave riesgo la candidatura y quebraría el binomio y daría al traste con la candidatura de Lenín Moreno y con el binomio. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen una suerte de cumbre donde buscan muchísimos índices a ver si el señor que se sabe que han publicado, le preguntan al señor, etcétera, lo ponen delante de muchos hechos, etcétera, etcétera, y termina la cúpula diciendo, okay, entonces tú vas. Pero, Gonzalo, ese mismo hecho es un acto absolutamente miserable de la política. Miserable. Porque en cualquier parte, un candidato que quiere saber si la persona con que va a ir a la presidencia de la República es o no una persona decente, simplemente mira su hoja de vida, hay organismos de control, mira la gestión, mira los informes, etcétera, de entes independientes y sabe si esa persona además es o no una persona decente. Pues aquí han tenido que recurrir a la propia cúpula para tratar de lavarle la cara al vicepresidente, lo cual, Gonzalo, muestra la miseria institucional en la cual sumió Alianza País al Ecuador. Por una razón, porque son ellos, por un acto de fe, que tienen que ir a decir si Glass es o no un señor potable, digamos, para presentarlo en el binomio,
porque no tienen una fiscalía decente, porque no tienen una Contraloría decente, porque no hay organismos de control que puedan decir no por un acto de fe reunida la cúpula, sino por la gestión y por la auditoría independiente, clara, transparente, nítida de lo que ha hecho o dejado de hacer el señor Glass. Entonces, eso mismo muestra, Gonzalo, una actitud, es decir, hasta qué punto para el propio gobierno el Estado en el Estado institucional en el cual dejan al país es miserable. Entonces, Gonzalo, yo no creo que haya aquí un acto de convencimiento real. Hay un acto de fe. ¿Por qué? Porque para Alianza País era muy costoso deshacerse de Glass y es igualmente costoso mantenerlo. Igualmente costoso mantenerlo. Es decir, eso es, yo he puesto en el artículo que el señor es una sospecha ambulante, que es un señor que lleva en sus bolsillos un montón de minas o de bombas de tiempo y que es muy posible, Gonzalo. ¿Por qué, Gonzalo? Por otra cosa además. ¿Usted se imagina lo que significa que un señor que ha manejado miles de millones de dólares en el país, que es el señor Glass, por todos los proyectos de modernización en los cuales ha estado involucrado? Es decir, esas obras son absolutamente susceptibles de ser auditadas y tienen que ser auditadas. Han sido auditadas. No, a ver, no, yo estoy hablando es decir, auditadas. No, exacto, auditoría. Lo otro, Gonzalo, es el señor como hace con los fondos reservados en el pasado. Pasa y dice que estuvo bonito y quema los papeles y se lava las manos. No estoy hablando de eso, estoy hablando de auditorías reales que son transparentes, nítidas en una democracia que merece tener la credibilidad de los ciudadanos. Entonces, Gonzalo, el señor Glass, que yo no lo acuso de nada, porque el señor Glass, que reitero, su nombre está involucrado en algunos casos en los cuales hay sospechas, o hay ya acusados, o hay fardos de billetes, etcétera, o hay demandas o denuncias, está involucrado el señor. Este señor que ha tenido que ver con muchísimos casos de modernización, de proyectos de modernización en el país, los más importantes, que ha sido el señor interlocutor de los chinos en Ecuador, el interlocutor principal. Este señor ¿qué significa? que tiene, perdóneme, yo termino la frase. Este señor que tiene que ser auditada su gestión. Este es el señor que se va a ir con el señor Lenín Moreno, lo cual significa que si llegasen a ganar la presidencia, aquí va a tener el señor Moreno que responderle al país y va a tener que ser fehacientemente convincente de que las obras del señor Glass, los proyectos, van a ser auditados. Lo cual significa que el señor Lenín Moreno se compró un problema con el señor Glass. Se compró un enorme problema. Y entonces, ahora el señor va a escribirlo hoy. Bueno, pues buena suerte, señor Moreno, pero usted tendrá también que responderle al país por su binomio, que en este gobierno ha sido la persona que más ha tenido que ver con el dinero público y en obras en las cuales él ha participado, donde se sabe que hay enorme sobreprecio. Ya no tiene Lenín Moreno. Lolo Echeverría, bienvenido, muy buenos días, saludo de respeto para usted. Ya no tiene el ex vicepresidente y candidato a la presidencia ningún pretexto ni argumento que le beneficie en el futuro para decir me impusieron, me equivoqué, esto que yo doy en llamar segundo convencimiento parte de un primero en el que le impuso el presidente Correa quién debía ser su binomio y le dijo el binomio va a ser mi mismo vicepresidente. Y él aceptó. Entiendo que aceptó y por eso es que todo el mundo hemos manejado el discurso del convencimiento de Correa al señor Moreno. El señor Moreno se pierde uno de esos días, se oculta hasta permitir una serie de especulaciones que la más atinada podría ser que había ya una especie de inicio de fatiga y de preocupación por la presencia, porque alguien le fue y le dijo a Lenín, con él vas a perder, refiriéndose
al señor Jorge Glass. Y el momento en que le dijeron eso, él se quedó pensando, meditando, y entonces arman lo que describe José. Se inventaron allí una gran cumbre, ¿no es cierto? Y en esa cumbre logran, no sé cómo, convencer al candidato presidencial de que el ideal es, y entonces el presidente, no solamente porque dice que ha sido una semana terrible, eso es lo que quiere decir, que él ha tenido, el señor presidente Correa, un desborde de trabajo por las candidaturas. Es algo que no extrañaré, dice. Ustedes encuentran las mayores noblezas donde la revolución me necesite, señor presidente, alguien le debe haber dicho aquello, pero también las mayores vanidades. Alguien debe haberle dicho, si no voy primero, yo no voy, no sirvo yo para esas cosas. Y en ese sentido, detesto la política. Pero está demostrándonos lo contrario, porque ejercita él el segundo convencimiento. ¿O quién le convenció? ¿Le convenció Jorge Glass? Mira, yo no tengo nada que ver con esto, no hay una acusación que tenga un soporte adecuado. ¿Qué más? Argumentaciones, pruebas y contrapruebas, interrogantes, réplicas de Lenín Moreno, asimilaría. Uno y otro han asimilado algún guión, algún libreto ideado por alguien, pero se demoraron horas y horas de discusión, porque no estaban ahí hablando quién va a presidir la lista de diputados nacionales. Tal vez el señor presidente pone eso de manifiesto como ejemplo de que ha sido una semana tirante para él, complicadísima. Pero es mejor que usted, con su clara inteligencia y su versación, nos manifieste lo que usted piensa ha ocurrido en las últimas horas en la cúpula gubernamental. Señor licenciado Lolo Echeverría, buenos días. Muchas gracias, Gonzalo. Un gusto muy grande estar con José y con Gabriel. Mira, me parece que para entender debidamente esto hay que separar los hechos de los rumores. Los hechos son de que hay denuncias y comprobadas del propio gobierno de un manejo irregular de recursos por montañas de millones, en el caso de la refinería, en el petróleo. Es un hecho que esas denuncias han tocado al vicepresidente de la República. Es un hecho que aplazaron un hecho fundamental de campaña como es la inscripción de los candidatos. Y es un hecho que desapareció momentáneamente por varios días el candidato a la presidencia. Esos son los hechos. Los rumores son de que se hablaba de nuevos candidatos, se hablaba incluso de la renuncia del candidato a la presidencia, se hablaban de que no acepta las imposiciones correístas del candidato, y que se hablaba de que iban a salir nuevas denuncias. Esto entonces conforma dos hechos claves. Uno, ¿qué significa Glass en la campaña? Significa continuismo, que es algo que quiere evitar Moreno. Significa anexos con la corrupción, que es algo que quiere evitar Moreno. Y significa ambigüedad en la autoridad. ¿Quién va a mandar? Que es algo que tiene que evitar Moreno. Entonces, ¿es el peor candidato posible para Moreno? Eso es evidente. Ahora, esto le ha puesto al gobierno en esta semana terrible entre Sheila y Caribdis. Es decir, ¿qué era mejor? ¿El cambio de candidato o quedar como encubridores de la corrupción que se va a ir apareciendo de a poco? Porque esto puede ser entonces una campaña espantable, que vayan surgiendo una cantidad. Porque de evidencia. Es evidente ya que el issue de la campaña, el tema de la campaña será la corrupción.
Algunos decían, analistas incluso, que la corrupción no le importa mucho a la gente. Y tal vez es verdad eso cuando se habla de la corrupción en abstracto. Pero cuando se ven nuevos ricos que son exhibicionistas, además de enriquecidos. Producto de la sinvergüencería, claro. Y cuando se ve los hechos concretos y las mentiras y los engaños y la corrupción, entonces la ciudadanía se indigna con la corrupción. Y en ese momento se convierte en instrumento clave de campaña para cualquier opositor que no sea cómplice. Es decir, los opositores, si es que no aprovechan esto, entonces no son de oposición. Esa es... Entonces, el gobierno no tenía alternativa, se hablaba de la posibilidad de cambiar de candidato. Eso era absolutamente imposible a la vista de todos, de cualquiera. Claro. ¿Cómo podían cambiar de candidato? Si una vez retirado el candidato seguía siendo vicepresidente. Era imposible, era un absurdo, era una confesión. Manera que no tenía más remedio, ni Moreno, ni Correa, ni el partido, ni nadie, no tenía más remedio que quedarse y ir a inscribir las candidaturas como están. Tal vez digo yo, Gabriel, abrieron las carpetas del señor Glass, como usted dice, y no encontraron nada. Y entonces el señor Moreno dijo, sí, tienes razón, sigamos adelante. ¿O con qué elementos convencieron? Después también de sus elaborados imaginables e inimaginables que nos plantea en su columna, ¿qué realmente pudo haber ocurrido? Porque a veces uno idea cosas y en la praxis se han hecho otras verificaciones y uno se da cuenta y dice, claro, esto no medité yo, introduje como un elemento fundamental de mis inquietudes o de mis relatos, de mis hipótesis. Entonces, hay un momento en que usted debe haber ya sacado una conclusión y nos va a contar. Bueno, ¿qué argumentos habrán utilizado para convencerse? En segundo lugar, el primer convencimiento fue cuando le dijo, él va a ser tu candidato a vicepresidente. El otro es, él va a ser tu candidato después de las verificaciones o explicaciones que se hayan dado. Bueno, lo que yo creo es que lo que se ha venido sosteniendo en la opinión pública, lo que se ha venido criticando en la opinión pública con respecto al mal manejo de los bienes del Estado, sobre ciertos recursos, sobre asuntos comprobados en materia petrolera, que es precisamente la materia de especialidad de la actual aspirante a la vicepresidencia y actual vicepresidente, podría dificultar enfrentar una campaña con mediano éxito. Eso habría, yo digo como hipótesis, también empantanado las negociaciones, bueno, que ayer se zanjaron, porque como dice Lolo, hay muchísimas cosas en torno a esto que son meramente especulativas. Pero yo diría que parte de las cosas que le interesan a la gente son el empleo, la inseguridad y la corrupción, en ese orden. Más importante es el desempleo, la inseguridad y la corrupción, pero son tres cosas muy importantes que le interesa a la gente, y especialmente si abordamos la problemática de la corrupción, esto dificultaría muchísimo enfrentar una campaña con éxito. Pero partamos del contrafáctico, del ejemplo contrafáctico, porque yo creo sinceramente que, como dice José, se ha comprado Moreno un problema muy importante en una campaña para enfrentarla con mediano éxito si es que participa con Glass. Yo continúo sosteniendo, aunque he dicho que esta columna se publicó antes de que se confirmara. ¿Usted haría otra columna que se llame ¿Se posterga el parricidio? Yo diría que sí, porque digamos que ganan las elecciones, digamos que gana ese binomio las elecciones, cosa que yo considero un poco improbable, porque tienen que enfrentar, como decía Lolo, una campaña llena de acusaciones y con el ofrecimiento de transparentar, pero digamos que gana las elecciones. Eso significa que quien gobernaría tiene el compromiso, como decía José, de enfrentarse a un gobierno de minoría, es decir, tiene que llegar a un acuerdo con la oposición y ese acuerdo debería
debería incluir la apertura de juicios políticos y la reforma institucional. Es decir, permitir que lleguen otros funcionarios que posibiliten auditorías, fiscalizaciones y juicios. Con lo cual quedaría abierta la posibilidad, si es que Moreno quiere gobernar. Si es que Moreno quiere ser presidente, tiene que renunciar a su herencia correísta, y lo he sostenido en esa columna, y si Moreno quiere gobernar, en caso de que ganaran las elecciones, cosa que, repito, considero muy complicado, tiene que llegar a un acuerdo con la oposición, porque no va a tener las mismas condiciones para gobernar. No llegaría a gobernar con un Congreso, con una asamblea de mayoría. Tendría que coaligarse con los sectores de oposición y abrir los cauces para permitir juicios políticos en los cuales se transparente qué es lo que ha sucedido en torno a materia petrolera, a materia de gasto público, con lo cual podría, digamos, como hipótesis, en caso de que se llegaran a confirmar todas estas acusaciones al entorno del vicepresidente Glass, pues habría la posibilidad de tender un velo de duda sobre su permanencia en el poder. ¿Con qué seguridades o escepticismos, Gabriel, va el votante de enero a las urnas respecto a la corrupción o al empleo o a la crisis económica o a la pobreza? ¿Cuál cree usted que va a ser la idea central de premiar, de estimular con un voto, o de castigar y sancionar y decir nosotros no creemos en este binomio porque no nos ha explicado realmente si es que cometió o no cometió o ha venido cometiendo actos de corrupción el compañero del señor Moreno? Mire, tal y como lo plantea José en su columna, Moreno se compró un problema. Y esto es cierto, porque según las encuestas, yo coincido con esto hasta estadísticamente, porque según las encuestas hay un enorme voto pesimista. Es más, la composición del electorado de Moreno es un voto pesimista. ¿Qué quiere decir esto? El voto pesimista es el voto económico, y en una situación de crisis económica y de falta de transparencia en la administración de los recursos públicos, es el único voto con el que cuenta el correísmo en un entorno absolutamente desfavorable. Es decir, ese voto, que es alrededor del 30%, como han sostenido los especialistas, aún ese voto, que es un voto que consideran duro, aún ese voto no es un voto constante. Por eso yo he sostenido en mi columna que ese 30% estaría en duda. Y estaría en duda porque el propio Moreno ya ha hecho unos ensayos a propósito de criticar la obra más importante la obra estrella del correísmo, que son las escuelas del milenio. Ha dicho son elefantes blancos. Y bueno, a pesar de que después con poco éxito logró, intentó rectificar y decir otra cosa, ya quedó colocado que estaba criticando la obra estrella del correísmo, que son las escuelas del milenio. Esto para mí significa que su equipo le estaba proponiendo que intente acceder a ese electorado que todavía está indeciso, que es la mitad de los ecuatorianos, un poco más de la mitad de los ecuatorianos, y que podría estar desencantado con el correísmo. Yo entiendo el argumento de la disolución del parricidio en este punto, con la presencia del máximo referente actual de la continuidad y del correísmo, que es el vicepresidente Glass, pero ya hay algunos ensayos en torno a la posibilidad de intentar, sin éxito seguramente, marginarse de lo que representa el correísmo y de las principales críticas que se le ha planteado en estos años de gobierno. Dice en descripción bastante atinada que el señor Glass, en su segunda reelección, lleva en sus bolsillos, o como que él es un ancla con manojo de bombas de tiempo, lleva, en sus bolsillos el señor Glass, bombas de tiempo que van a explotar, dice, en cualquier momento. José dice que Moreno no va a poder sacar pecho en la campaña electoral y esgrimir como gran tesis ética que Glass, que su compañero de fórmula, pasó ante un paredón, un verdadero paredón de su partido político, y salió ileso. De eso no se puede sentir orgulloso, dice Moreno. Quiero que José tenga la bondad de mencionar el contenido de este párrafo, más que contenido, que es muy claro. ¿Cómo va a incidir esto en la votación de todos los compatriotas?
Gonzalo, el tema de lo que uno puede leer por ahora es que efectivamente Lenín Moreno queda inhabilitado para hablar de ética en esta campaña. Eso es muy grave. Gravísimo. Porque el gobierno de manos limpias y corazones ardientes ha hecho todo para tapar, todo durante 10 años, para que no se pueda ver en forma transparente cómo han gobernado, cómo han administrado los recursos públicos. Se comieron las comisiones anticorrupción, se comieron la fiscalía, se comieron la contraloría. El Congreso lo convirtieron en un espacio de cháchara y de fabricación de leyes sin ninguna incidencia en la parte de la fiscalización, ni siquiera política, que no tiene nada que ver con los asuntos penales, ni siquiera política. Auditorías. Ni siquiera política, es decir, ahí los funcionarios, y es curioso oír a gente de Alianza País decir que se están preguntando si conviene o no hacerle juicio político al fiscal, si conviene electoralmente. Ellos mismos lo han dicho. Entonces da pena. Uno, eso. Dos, ¿cómo el candidato Lenín Moreno puede hablar de transparencia, de ética en esta campaña, teniendo a su lado en la tarima a una de las personas que ha tenido la mayor incidencia en lo que es la administración de recursos públicos y que no ha sido auditado en forma independiente, transparente, profesional por nadie? Y que tiene y tuvo, y así se leerá en algunas semanas, que pasar por una suerte de examen para ver si convenía o no ponerlo en el binomio. Eso es muy grave. Es decir, yo creo que Lenín Moreno queda invalidado para hablar de ética en esta campaña. Y tercer punto, Gonzalo. Más que nunca, el presidente Correa, me pregunto, ¿qué va a hacer con la consulta del pacto ético? Cuando hemos visto que funcionarios nombrados por él, con la pésima memoria que tiene el presidente, da vergüenza. Ahora se pregunta si fue él el que nombró a los que nombró. Es increíble. Es decir, el presidente no solo que tiene graves problemas ahora de Alzheimer, es decir, no se acuerda que nombró a los funcionarios que él nombró. Y toca sacarle las fotos y decirle, vea, aquí usted está con el funcionario el día que lo nombró, el día que lo posesionó, porque él dice que él no nombró a los funcionarios y que los funcionarios estaban ahí, que la Revolución Ciudadana no tiene nada que ver con los corruptos. Y ese mismo presidente, que ahora ve funcionarios de su gobierno con fardos de billetes escondidos en las mesitas de noche, en las repisas, en los tumbados, en los cielos rasos, etcétera. Ese mismo presidente que ve a todos los funcionarios le va a proponer al país un pacto ético. O sea, da chiste, pero de ópera bufa, es decir, da chiste, pero es un chiste dramático, porque a eso hemos llegado, es decir, este gobierno, que es el gobierno que menos transparencia ha tenido en la historia, los otros gobiernos no fueron todos decentes, Gonzalo, pero todas sus cosas se supieron. Y se supieron en el momento que tenían que saberse. Tal vez no se supieron todas, pero muchas se supieron. Este gobierno lo que ha sabido, lo ha tapado y no ha pasado absolutamente nada. Y ese mismo gobierno, este presidente, va a proponer un pacto ético, una consulta sobre el pacto ético para que haya personas, empresarios u otros que no pueden, que si quieren hacer política, no pueden tener un negocio en el extranjero. Es decir, ahí, una cosa es tener plata, mala vida, afuera, no declarada, no pagando impuestos. Otra cosa es que una persona decente, pagando todos los impuestos, pueda tener una cuenta en el exterior. Y peor aún, Gonzalo, consecuencia ingrata para este país, para un gobierno que no ha cuidado el empleo y que más bien ha hecho todo para tumbar el empleo. Este presidente le dice que ninguna empresa de este país tiene derecho a pensar en expandirse y regionalmente crecer. Eso es lo que está diciendo. Es muy grave. Es de una absoluta tontería. Pero ese presidente va a proponer un pacto ético. Yo pregunto, y tendríamos que reflexionar todos, ¿qué significa? Vamos a votar por el surrealismo. O sea, vamos a votar por... Esto es como un alcohólico, Gonzalo.
pidiéndonos que no tomemos y haciendo campaña con una botella de whisky en la mano. Eso es lo que va a hacer Correa con el pacto ético. Entonces da vergüenza, es decir, es increíble. El presidente por decencia debiera retirar esa consulta y o debiéramos convencernos que desde ahora nos toca decir que votemos no. No le votaremos a este presidente una consulta por un pacto ético que es una mascarada. Claro. Usted dice que hay un sospechoso ambulatorio. No, ambulante. Ambulante. El señor Glass es un sospechoso ambulante. Claro, Gonzalo, yo no lo acuso de nada. No, yo no acuso nada. Pero como el señor está involucrado, su nombre apareció. Claro que le acusa diciéndole sospechoso. No, perdóneme. No es una acusación. No, perdóneme. Si el nombre del señor aparece en un concurso de frecuencias dado por un ex asesor de él, y él dice que lo mandaron a robar, y él cita al señor y a la señora ministra de gobierno, yo no lo estoy acusando, estoy diciendo que eso es un hecho. Entonces, eso lo vuelve al señor sospechoso de estar involucrado en algo que no está claro. Hasta que no se esclarezca, Gonzalo, él estará muy a pesar de él, y muy a pesar mío, estará bajo la sospecha de si tiene que ver o no. Eso es un sospechoso. Pero yo no estoy acusando al señor de que ha robado, yo no soy fiscal, yo no me permito jugar con eso. Pero lo que sí es seguro es que él está ligado, anexado, con vínculos en temas que no están claros, y eso hay que esclarecerlo. Por eso el señor es una sospecha ambulante. ¿Su opinión, Lolo? Me parece a mí que por todo lo que se ha analizado, la realidad es que tenemos un candidato oficialista que desde antes de que surjan estos últimos acontecimientos tenía un techo de plomo. Es decir, que partía con un volumen de votos que ningún candidato había tenido antes. Sin embargo, parecía imposible que ganara un solo voto más. Eso es lo que decimos, que tiene un techo de plomo. Ahora, con los últimos acontecimientos, lo que vemos es que además ese techo se viene para abajo. Y entonces la situación es desesperante. ¿Y el pacto ético? El pacto ético es una farsa, una mascarada, porque era una cosa electoral, una habilidad electoral, pero nadie puede tomar en serio, nadie tomará en serio. Yo pienso que ellos mismos desmontarán en el camino eso, porque si no podría resultar contraproducente. Un boomerang. Lo que siempre pensé yo y señalé en algunas oportunidades es que la revolución ciudadana terminaría por implosión. Lo que hemos visto esta semana es eso, una implosión, es decir, que explotó por dentro Alianza País. Mire, ¿cómo puede ser posible que estén entre ellos con sospechas, con amenazas de renunciar, con amenazas de cambiar el candidato, con imposiciones? Es decir, esto es una olla de grillos. Eso es lo que descompone por dentro. Eso, ¿qué provoca a la larga? Provoca que empiece el desalojo, porque se viene la marabunta. Es decir, los funcionarios desde adentro van a tomar distancia, tal vez van a empezar a delatar, a entregar documentos. Eso es lo que ocurre siempre cuando se descompone por dentro un gobierno, una administración. Y por último, no se puede hacer una campaña simplemente todos ocupados en desminar el terreno, es decir, desactivar bombas que se ven por todos lados. Sí. Es decir, una campaña en esas condiciones es francamente una ficción. Yo pienso que esto es lo que significa para mí ir entre Sheila y Caribdis, es decir, que solamente las alternativas son negativas. Y en esas condiciones me parece a mí que la oposición puede llegar a tener inclusive dos candidatos de oposición en la segunda vuelta. ¿Con qué sospechas, Lolo, cree usted que convenció a Moreno el señor presidente Correa? No, yo no creo que le haya convencido. Yo pienso que lo que ha ocurrido es que todos tuvieron que aceptar los hechos, no tenían alternativa. No era impensable quitar una candidatura la víspera de la inscripción, o sea, era tan absurdo que nadie tenía que convencerse de nada, ni terminarían convencidos de nada. Te tienen que apañar con las circunstancias como les cayeron.
Sí, pero Lolo, el señor Moreno estuvo prácticamente, y duele decirlo, estuvo escondido unos 3 días. Estuvo escondido, se prestó a una serie de especulaciones, mucha gente decía, si así comienza, ¿cómo va a ser después? Si es que su estado de salud fue el inconveniente para hacer acto de presencia en actos tan importantes donde él se iba a estrenar con empresarios norteamericanos, en fin, hablarles de sus intencionalidades emprendedoras, sus apoyos, son cosas muy serias, y no fue. Entonces la cosa era grave. ¿Con qué elementos, con qué? Por eso yo dije con qué, no tiene otra palabra, ¿con qué insumos convenció? Le convencieron a Lenin de que acepte de que hay que estar con Glass, con estos que usted exclusivamente manifiesta. Sin Glass se acaba todo. Claro, por eso digo, no hay ni insumos ni hay convencimiento. No hay. Hay una desgracia que tienen que tolerar todos. No es más. Es una desgracia. ¿Usted qué opina, Gabriel? Es una desgracia que lamentamos inclusive los testigos. Y con esa desgracia pueden llegar a Carondelet refrendados por el pueblo ecuatoriano, medio ignorito de todas estas cosas. Bueno, también hay que preguntarse cuánto de esto llega al grueso del electorado. Y a qué parte de este electorado le importa lo que está sucediendo. ¿A qué parte? Esta es una buena pregunta. ¿Usted supone que a qué parte llega esto? Bueno, con mayor intensidad, dice usted. Así es, y que termina influyendo en su decisión. En su decisión electoral. Así es. Si partimos del argumento de que más de la mitad del electorado todavía no está decidido por quién votar, es claro a qué se debe esto. Y es porque todavía no están confirmados, al menos ya se han confirmado algunos, los estudios son anteriores, de cuáles son los binomios, pero todavía no empieza la campaña. Y en el momento de la campaña es que gran parte del electorado y gran parte del público observador regresa su mirada a lo que está sucediendo en campaña. Con lo cual hay grandes dificultades para los candidatos del oficialismo, porque tendrán que enfrentar, como ya queda claro en esta conversación, tendrán que enfrentar muchas denuncias de falta de transparencia y difícilmente podrán diluir, pienso yo, sus ofrecimientos de transparencia y de pacto ético y no sé qué cosas más. Si van a tener que enfrentar cosas más importantes como, por ejemplo, la ausencia de transparencia y las denuncias de corrupción en su contra. Usted atina entonces, como siempre, José, en pensar que primero Moreno no puede ser autónomo, soberano, como usted dice, soberano en una decisión de esta naturaleza. No puede escoger, no le queda otra alternativa sino, esto es lo que me presenta la historia, esto es lo que me presenta el destino político de mi vida, porque así es la cosa. Y entonces usted dice, y si la asume es porque en los daños colaterales que sufre Alianza País, mantenerlo es mejor que pedirle dar un paso al costado. La cuenta que podría pagar. Yo creo que evidentemente que no es autónomo por una razón. El candidato Lenín Moreno sabía, Gonzalo, que recibir, ser nominado por Alianza País es con todo lo que Alianza País es y ha producido durante estos 10 años. Es decir, tampoco es sencillo para una persona como Lenín Moreno a forjarse una candidatura supuestamente ganadora, hasta ahora en las encuestas, supuestamente ganadora, partiendo de cero. Entonces él estuvo en el gobierno 6 años, se fue, recibió una beca para ir afuera, a Ginebra. Estuvo el tiempo, un par de años en Ginebra, y eso hace que él venga, y Gonzalo, si él hubiera hecho el recorrido normal, estaría como Dalo Bucarán, o sea, partiendo prácticamente de cero.
Bueno, él viene, recibe un partido. Bueno, el partido tiene todo eso. El partido tiene 10 años de poder. Es iluso pensar que él pueda hacer campaña sin nada. Y la otra teoría, que es la teoría de si él pudiera ser o independiente del partido, pues Gonzalo se ha aprobado, se termina aprobando que no. No, él no puede aspirar a ninguna soberanía, a ninguna independencia. Y lo que él trató de hacer llegando, que fue más o menos, que bautizamos eso, recordará, en Cuatro Pelagatos hicimos unos textos sobre el caso Scioli en Argentina, ¿no? El presidente después en unas sabatinas ha sacado el caso Scioli, diciéndole que no, cuidado, no te vas a hacer el error de Scioli, que quiso independizarse y por eso perdió. Y resulta que Scioli es por eso que casi no pierde, porque si hubiera hecho lo que Cristina de Kirchner quería y lo que el aparato de Kirchner quería, él no hubiera sacado 20% de votos. Entonces, es porque él trató de independizarse, pero no lo hizo en forma suficiente. Entonces, esta tentación de independizarse del aparato, evidentemente que existe, sin lo cual no gana. Pero lo que acabamos de ver es que Lenín Moreno no tiene ninguna autonomía frente a ese aparato, y Lenín Moreno tendrá que hacer lo que el aparato le señale. No solamente frente al aparato, sino a la candidatura. No tiene soberanía, dice. No, es que la candidatura, la primera soberanía que hubiera aprobado es que él ponga su candidato, un binomio de él. Ese hubiera podido ser el primer gesto de autonomía. Pero como no lo pudo hacer, y como la peleó, pero la perdió, y como vuelve él a decirle a Glass, porque sí se lo dijo en una radio, le dijo que cada uno ante las circunstancias debía saber qué tiene que hacer. El mensaje era muy simple. Oye, Jorge, si tú sabes que has cometido algunos pecados, por favor, aléjate. Ese era el mensaje. Entonces, evidentemente que Moreno sí esperó que de motu propio Jorge Glass pudiera decir yo me desembarco. Pero eso es una lógica que es imposible en el aparato que hay. Porque el aparato que hay, la lógica mayor es que si Lenín Moreno hace unos meses tenía muchísimos más votos de los que tiene ahora, o intenciones de voto, pues no era independiente y no iba a poder poner ni siquiera su candidato a vicepresidente. Eso se acaba de confirmar ayer. La realidad inamovible le puede en un momento dado hacer planificar a Moreno también un juego estratégico de propiedad y de autonomía, de propiedad suya. Es decir, bueno, voy a agotar esto para que no se me diga cualquier cosa, un traidor, y yo tengo este segundo plan, esta segunda estrategia, segundo escenario, un escenario B, el que él reniegue del partido, reniegue del aparato y simple y llanamente diga, yo voy a buscar, ya no hay tiempo, ya se cumple el plazo legal para que esto pueda ocurrir. O sea, el convencimiento es para siempre. ¿Cómo podrá justificar Moreno a sus seres queridos este mal paso que está dando potencialmente digo yo? O en algún momento él saldrá a una cadena y nos convencerá a todos por algunas circunstancias que conoció de última hora. ¿Qué podría salvar la desdibujada imagen que tenía hasta antes de este cónclave gigante que en el Palacio de Gobierno, que duró horas de horas hasta la madrugada? ¿Qué estuvieron discutiendo? ¿Qué supone Lolo Echeverría que estuvieron polemizando, analizando más que todo, examinando? Ya lo dijeron en parte, ¿no? Es lo único que tenemos. Y con esto debemos llegar hasta febrero. Me imagino que lo único que pudieron analizar es lo que tiene que confrontar ahora Moreno, que es intentar lo imposible. No le queda otra. Tiene que intentar lo imposible.
Moreno tiene que ser al mismo tiempo igual y diferente. Tiene que ser igual porque si no pierde los votos el partido, la estructura del partido, el aparato. Y diferente porque si es igual no gana. Entonces para intentar ganar tiene que ser diferente, pero no le van a estamos dejar. diciendo de alguna manera que es un tipo ambicioso, Moreno. Bueno, es que tampoco es viable que ahora se desmonte Moreno. Si Moreno se baja de la camioneta, se desbarata la camioneta. Entonces no es viable eso, no es pensable. Entonces, él no tiene más remedio ahora que intentar lo imposible. ¿Con qué le convencieron? Sigo insistiendo. Nunca le convencieron. En mi opinión, él tiene que seguir adelante, aunque sepa que no es lo deseable, no es lo correcto, no es lo posible. Pero no puede desmontarse. Ya no puede él retirarse la mochila que cargó desde que aceptó la candidatura. Esa independencia que yo trato de presionar, me apoya alguien, no la pudo proclamar. ¿Por qué razón? Porque él solo no oficia de nada, digamos, en esta campaña. Yo diría que... Gabriel Hidalgo. Muchas gracias. Yo diría que dentro del correísmo existe una falsa ilusión partidista, es decir, se siente todo el conglomerado correísta como un gran partido sólido, estable, militante, pero pasan por una falsa ilusión, digo yo, porque lo que tienen es un partido Estado. Bueno, con esa ilusión podría ser que dentro de las discusiones le podrían quitar el apoyo. Es decir, si no va tal persona dentro del binomio, el apoyo partidista, es decir, el apoyo del partido Estado o de la falsa ilusión que yo le llamo. No se da en esas circunstancias y por tanto la capacidad de movilización de todo el aparato propagandístico y burocrático y de recursos del Estado volcado a una campaña, pues quedaría anulado. ¿Por qué quiero volver a este asunto? Porque según la teoría del voto económico, que es un voto pesimista, ¿no? En situaciones desfavorables para un gobierno, ¿no? Que quiere reelegir a sus candidatos electorales. En situaciones desfavorables de la democracia se pone a prueba el gran voto militante. Vamos a decir que el correísmo no se sienten como un gran partido, lo que son es un partido Estado, pero vamos a decir que se sienten así. Entonces, están intentando, según lo veo yo, poner a prueba ese voto. Entonces se presentan como el binomio ganador. Yo coincido con Lolo, que ha presentado la idea del techo de plomo, cuyo techo de plomo podría desplomarse, porque no existe al interior de las filas correístas la suficiente fidelidad para poder garantizar que ese voto se consolide en un contexto, como hemos venido conversando, de una situación económica y de falta de transparencia desfavorable para enfrentar una campaña. José, esto no está en su relato de la circunstancia que nos ocupa esta mañana. Más bien me pongo a pensar en lo siguiente. La oposición tenía una extraordinaria oportunidad si no se dispersaba. Claro que hay gente que dice no van a llegar a la segunda vuelta y es posible que los dos finalistas los ubiquemos en la oposición. Eso es pedirle mucho a una circunstancia que no la veo muy clara en perspectiva. Nuestro país está disperso, especialmente en el sector ajeno a este partido Estado que deben llamar la ciencia política, digamos, ¿no es cierto? La ciencia política. Entonces, yo me pongo a pensar, si no nuclean posiciones, ¿qué puede estar ocurriendo en cualquiera de los escenarios? Esta unidad férrea del partido de gobierno, este momento, el partido Estado, si es que ganan de nuevo, ¿qué futuro va a tener el país y los opositores, que aparentemente somos la mayor parte, pero que vamos a parecer dispersos?
totalmente dispersos. Eso es debería ser una gran preocupación como para rectificar alguna circunstancia, o ya está echada la suerte en todo sentido. Gonzalo, cuando uno es analista, uno lo que mira es cómo están moviéndose los actores en la tarima. Cualquier deseo que uno tenga abajo entre el público es puro deseo. La realidad es lo que estamos viendo, los candidatos y los binomios es los que estamos viendo, y lo que queda es solamente hacer, me parece a mí, para las personas que de alguna manera sí nos preocupa la suerte del país, mirar, ya después de mirar la tarima, es mirar la realidad. Y la realidad para esa tarima exactamente es la misma. Es la misma. Es dramática. Este país, Gonzalo, gane quien gane, tiene unos enormes problemas de gasto público, tiene unos enormes problemas de deuda pública, tiene unos enormes problemas de desempleo, que Gonzalo, ahí tendríamos que hacer todos un mea culpa general con el tema, por ejemplo, del empleo. No sé, engolosinamos sabiendo si son 80,000, 86,000, 94,000 o 102,000 los nuevos desempleados. Y resulta que no nos damos cuenta que en el país hay 4,5 millones de gente que no tiene ninguna situación estable. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Este es un país que le faltan 4 millones de empleos. Eso es la realidad. No 100,000, no 200,000. Entonces, el empleo es otro problema, porque claro, empleo, subempleo. Entonces, el gobierno creó una cortina de humo diciendo hay empleo adecuado, el empleo inadecuado, todas esas denominaciones para decir si la señora que trabaja 2 horas es o no subempleada o más o menos empleada, o sea, es un chiste. Pero es apelliada. A lo que voy yo es que, Gonzalo, tenemos deuda pública, gasto público. Este país tiene un gasto público que le va a tocar recortar. Entonces, la factura de la fiesta correísta, la tenemos que pagar entre todos. Y nos va a tocar sentarnos a negociar cómo pagamos esa factura, cómo protegemos a los más desfavorecidos, pero que la factura hay que pagarla. Entonces, aquí el chiste no es si se une Cintia, Lazo, yo no sé quién se une, no se van a unir, los que están. El problema no es ese, o el problema será ese para los políticos, para los ciudadanos. El problema es cómo está el país. El país está, Gonzalo, enorme deuda pública, enorme gasto público que hay que recortar, y que hay que recortar, Gonzalo, muchísimo, que hay que mirar el enorme aparato del Estado que deja este gobierno y que no es sostenible. Es decir, habrá muchos burócratas que tendrán que ir al desempleo y tendremos que en el país saber qué van a hacer esas personas. Entonces, luego, desempleo, Gonzalo. Luego, una cosa increíble. ¿Cómo vamos a volver a la democracia? ¿Cómo se desmonta este aparataje? Entonces me causa chiste. Y vuelvo a repetir, es un chiste dramático. No es un chiste de risa, es chiste dramático. Que muchos de los candidatos estén diciendo, voy a dar empleo, voy a subir los salarios, y uno dice, a ver, ¿cómo va a subir los salarios? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Cómo va a dar empleo? Con todas las leyes que hay hechas para que no haya empleo, para que los empresarios no puedan generar empleo, porque está tan amarrado el tema, tan inflexible el tema laboral, porque además la Revolución Ciudadana quiso convencer a la gente que la única manera de trabajar es 40 horas por semana, de lunes a viernes. Viven en 1870. Con las primeras industrias, es decir, ¿cuánto hay que trabajar? 48 horas. Y de lunes a sábado, o sea, no hay trabajar de noche, no se puede trabajar por las tardes, los estudiantes no pueden trabajar por horas. O sea, todos los que estudiamos, pagándonos los estudios y que trabajamos por horas, aquí en este país ahora ya no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque eso es ilegal. Entonces, no se dan cuenta que el mundo cambió, que hay que flexibilizar, porque hay muchísimas profesiones y hay muchísimas gentes que unos necesitan trabajar una tarde, otros unas horas, otros el fin de semana, otros de noche, y que eso hay que flexibilizarlo. Bien, Gonzalo. Entonces, ¿cómo desmontar esto? ¿Cómo volver a la democracia? Entonces, aquí los problemas reales nos tocaría a nosotros los periodistas por lo menos poner un escenario factible, decirle a los candidatos, señores, tanta cháchara,
tanta cosa, tantos esfuerzos que hace la oposición por decir que es diferente del otro. ¿Qué nos importan sus diferencias? Nos importa qué van a hacer con los problemas del país, pues. Eso es lo que nos importa. Eso hay que exigirle. Es que hay que exigir, hay que decirles, estos son los problemas. Que usted tenga diferencias con el señor Lasso, que Lasso tenga con Cintia, que Cintia tenga con el otro. ¿Qué nos importa? O el mismo señor Moreno. El mismo señor Moreno, es decir, ¿qué nos importa las diferencias que hay entre los políticos? Lo que nos importa es cómo van a hacer con el país. Gonzalo, ahí la agenda se vuelve pequeña, pero se vuelve de tan potente y de un imponderable tan acucioso que nos va a faltar tiempo para discutir esa agenda. Nos va a faltar tiempo para saber qué vamos a hacer con la factura de estos señores, de la fiesta correísta. Nos va a faltar tiempo para saber cómo vamos a hacer con la deuda que ellos van a dejar al país. Nos va a faltar tiempo para saber cómo vamos a hacer para recuperar las cuentas reales del país, después de todas estas trafacías que ha hecho el correísmo para ocultar las cuentas reales, para saber qué pasa en el Banco Central, para saber dónde están las cuentas reales. Entonces, ¿y dónde está la deuda real de este país? Entonces, Gonzalo, los problemas son tan acuciosos que la oposición esté dividida o no ahora, o el propio Moreno, Gonzalo, van a tener que volver a mirar al país. O sea, Moreno no va a traicionar al correísmo ahorita, pero le va a tocar después traicionarlo. ¿Sabe por qué? Pues si llegase a ganar Moreno, no podrá gobernar. No podrá, tendrá que, ahora como empezó a ver que las escuelas del milenio son elefantes blancos. ¿Y él se da cuenta de aquello? Pues por supuesto tendrá que darse cuenta, porque si no, que no se meta en este berenjenal. Porque, Gonzalo, esto que va a quedar al país es de tal magnitud que da susto. Y los candidatos, en este momento, muchísimos están haciendo enormes esfuerzos para convencernos que hay diferencias, enormes esfuerzos. El señor Dalo Bucarán para decir que tiene información del señor Glass, pero que no la va a dar todavía. O sea, por favor, tanta payasada es inverosímil. O que nos vengan a convencer de que Yo me ahora... al circo ayer. Bueno, entonces, Gonzalo, a mí no me preocupa. No tiene nada. A la oposición le tiene que preocupar, la oposición se tiene que preocupar de ella. Nosotros nos tenemos que preocupar de qué va a hacer la oposición o el señor Moreno, en caso de que eso puede ocurrir también, de que los electores voten por él. Nos tocará a nosotros, Gonzalo, ahora sí como sociedad, ser mayores, ser adultos y poner la agenda, decir cómo va a resolver esto. Deje de hablar paja. El señor Moreno no tiene derecho. Ningún candidato en este momento tiene derecho a hablar paja en este país, porque el país, Gonzalo, la situación es dramática. Okay. Que el correísmo cada fin de semana le lave la cabeza a la gente, diciendo que las cifras están mejorando, que no sé qué. Gonzalo, que nos digan cuál es la deuda real. Que nos digan cómo con ese presupuesto, este país va a mantener a toda esa cantidad de burócratas. Que nos digan cómo vamos a solucionar el problema del empleo en este país, que no es del 2%, del 3%, que son 4 millones de empleos lo que le hace falta a este país. Eso nos tendrían que estar diciendo y dejarnos de tantos chistes dramáticos. En el estamento de Ciudadanos con Criterio, lo que debe estar circulando a esta hora es el hecho de pensar en una venganza macabra, dejar que el desenlace lo administren ellos mismos y acabar ya con esta leyenda que se llama Revolución Ciudadana o Alianza País. A ver, ustedes fueron los causantes de esto, solucionen. Sabios, solucionen. Pero no. Como ellos manejan con las estrategias en donde y la ingenuidad social, especialmente de las clases populares, lo que tendríamos a la vuelta de 4 años es otra sucesión, quizá del mismo presidente Correa. Yo digo, la venganza macabra de dejar que ellos mismos resuelvan el problema, ¿dónde nos conduciría? Lolo Echeverría termina el programa, pero antes Gabriel Hidalgo. Perdón, antes de que termine el programa. Sí, yo creo que lo que ha dicho José es lo que debería preocuparnos como país.
me parece a mí muy claro esto de que Moreno tiene un tope, de que no va a superar, sino que va a reducir la intención de voto. Y es posible, he dicho ya, es posible que los candidatos de la segunda vuelta sean ambos de oposición. Pero también es muy claro que la oposición no la merece. No se merece. Sería una suerte. Alguno habrá pensado lo que dice Gonzalo. Alguno habrá pensado, mejor no me meto en esto. Exacto. Y dejo que estos prueben de su propia sopa. Así es. También es una irresponsabilidad. Porque no podemos dejar el país en estas manos que nos han conducido a semejante descalabro. Pues esto nos va a costar, como decía Churchill, sudor y lágrimas, salir de la crisis. Y nos va a tomar años. Y puede ser que vuelvan después, si es que no hay además, simultáneamente con el trabajo de recuperación, el trabajo de investigación y de tomar cuentas. Porque si no hay el peligro que después vuelvan, como hizo Cristina Kirchner. Mire, ella vino aquí y dijo que había dejado en menos del 5% el nivel de pobreza. Sí, cuando lo que hizo ella, la última medición que hicieron era el 26% de pobreza en Argentina. Y lo que hicieron, ella fue en un simposio internacional y dijo, es menos del 5%. Ya, como en el correísmo, como en todo populismo, nadie se atrevió a contradecir esa cifra. Y entonces lo que hicieron es, estas cosas de sabiduría, entre comillas, decir, nunca más vamos a dar los índices de pobreza. Y como nunca se dieron los índices de pobreza, entonces se puede decir lo que quiera. Y puede venir acá y decir que ha dejado en menos del 5% y que ahora ya está en el 32%. O sea, en 6 meses, el nuevo presidente hizo la hazaña de subir casi 30% el nivel de pobreza. Eso es un riesgo que nosotros vamos a correr. Habrá gente que se cree, pues, y hasta nuestros asambleístas se lo creen. Estoy hablando de Gabriela. Sí, por supuesto, se convenció. Claro. Y seguramente admiran. Y con el mismo argumento se convenció. Ella dijo y ponderó que la señora había logrado unas metas estratégicas de justicia social y económica, pero impresionantemente y seguramente grandes. Tienen genuina admiración por estas habilidades comunicacionales, entre comillas, ¿no? Pero en el fondo hay que hacerse cargo de la realidad nacional tal como queda. Y nos da lo mismo casi que gane uno u otro, porque tendrán que hacer lo mismo. No importa, es como hemos visto ya en Europa, no importa si es la izquierda o la derecha, lo mismo les toca hacer. Y a nosotros nos toca hacer lo mismo. Entonces tenemos que ver de dónde sacamos el dinero para pagar esta desgracia que se llamó Revolución Ciudadana. Y tendremos que hacer con la oposición o con la sucesión oficialista. Esa es nuestra desgracia. Gabriel Hidalgo. Bueno, a mí me parece que, retomando el tema de la condecoración a la expresidenta, me parece que eso digamos, es la apología de la falta de memoria, de la incomprensión de las cifras, de la incomprensión de los datos técnicos. A mí me parece que hay que estar de acuerdo en principios básicos sobre la... Pero ¿qué vamos a hacer con esta desgracia que nos envuelve a todos en cuestión de 3 meses? Primero transparentar. El que venga tiene que transparentar. Lo que decía José, cuánto realmente debemos y cómo lo vamos a pagar. Es fundamental. Para mí, y tal y como van las cosas, si las elecciones fueran próximamente, el oficialismo la va a tener muy difícil en la próxima asamblea. Con tantos partidos daría la sensación de que volvemos a un Congreso fragmentado. Yo diría que la tendencia de la concentración del voto demuestra que tal vez hay pocos partidos, además del oficialista. Este momento no se puede rentabilizar electoralmente la relación con el oficialismo. Pienso que los movimientos locales que son afines al oficialismo van a perder estrepitosamente, porque localmente se siente mucho el rechazo en las provincias, se siente mucho el rechazo al partido del pero más la corrupción
A propósito y de obviamente eso, a la crisis económica. además de la falta de oportunidades, el correísmo ha respondido a una estrategia electoral de llevar la obra pública donde está mayormente concentrada la población. No podemos decir que el electorado es un electorado, un electorado ingenuo. Se dan cuenta de lo que está sucediendo. Esta información que aquí se discute en los medios de comunicación, yo asumo llegará pronto, aterrizará pronto al grueso del electorado. Es decir, se viene una campaña con muchas dificultades, no va a haber el mismo respaldo legislativo y por tanto las condiciones para el próximo gobierno, como se ha dicho en esta mesa, sea cual sea, van a ser de mucha dificultad, no solamente en términos económicos, sino además en términos de gestión y administración política. ¿Le sorprendería a usted un tamaño de votación vergonzante que se dé en enero, doctor Hernández? No, Gonzalo, no me sorprendería porque eso ya ocurrió. Eso ya ocurrió. Nosotros recordaremos que el gobierno en la última elección no tuvo todas las cifras que el gobierno pensaba que iba a tener. Entonces, yo sí creo que las encuestas... ¿Pero usted alude a un voto vergonzante desde el oficialismo? No, yo creo que el electorado, Gonzalo, lo que estamos viendo, incluso en la elección de Estados Unidos, sí, es que el electorado hoy no se confiesa en las encuestas, no se confiesa. Y yo creo que hay en el país hay miedo. Alianza País ha logrado crear miedo en la población. Y la gente no... ¿Y la población a qué tiene miedo para estar de acuerdo entre todos, escuchándole a usted que es un gran conductor de opinión? No es que se ha puesto de acuerdo la gente evidentemente ¿A qué sabe. tiene miedo la gente? Gonzalo, saben que el presidente de la República tiene una gran hegemonía, que su partido controla un montón de instituciones, que tiene esta hegemonía en la Asamblea, que es un gobierno donde no hay organismos de control independientes, o sea, saben que hay una posición... posición... son ilimitados en sus técnicas, sus estratagemas. La gente sabe que no hay contrapesos de poder en el país. Entonces, cuando hay contrapesos, eso es una democracia. Los contrapesos es una democracia. Débiles, incluso con grado de general, con grado de banquero, con grado y experiencia de lo que han sido. Mujeres de clase media, combativas, atrevidas incluso en configurar su destino. Esos candidatos son los que este momento los tenemos a mano, hijos de populistas complicados, etcétera, etcétera. Esos candidatos, ¿qué nos van a reportar en el caso de que sean los favorecidos con la confianza? O de lo contrario, la venganza macabra sería la única solución. Yo pienso que, Gonzalo, como está el país, o sea, yo creo que el país no da para mucha especulación. No da. Las cifras, Gonzalo, el rato que tengamos la revelación de las cifras reales, no maquilladas. Las tengo. Las cifras reales del país, Gonzalo, Gonzalo, han dividido mucho la estadística para las mediciones, muchísimo la estadística para las mediciones, lo cual hace que las cifras, cuando hagamos los consolidados en el país de todo, el desempleo, de la pobreza, ¿sí? Gonzalo, vamos a encontrar con que el país no tiene de alguna manera los perfiles que el presidente quiere hacernos creer en sus sabatinas. Y eso significa que la realidad es mucho más cruenta, más cruda. Las cifras, Gonzalo, son más dramáticas de lo que parecen. Y eso significa, y los costos, Gonzalo, lo que tendremos que pagar entre todos de toda esta fiesta de los 10 años de correísmo, van a ser unas cifras abultadas. Eso significa, Gonzalo, que la situación es más dramática y es, digamos,
es más dramática de lo que parece y es, Gonzalo, lo que va a llamar esto es a una terrible reflexión nacional sobre la delicadeza que debemos con los fondos públicos y con las deudas que nos van a quedar y con los presupuestos que van a ser irrepetibles, Gonzalo. Todos esos presupuestos infladísimos, todos esos presupuestos, toda esta administración, toda la burocracia que hay, todo eso, Gonzalo, va a tocar reducirlo dramáticamente. Si no más, este rato mandaran a la casa al señor Ochoa, que ningún bien le hace al país. Señoras, con todos, Gonzalo, con todos los funcionarios que tiene para hacer daño, porque es lo que hacen. Para cortocircuitar el pensamiento plural, para perseguir a gente. Si Gonzalo, si este momento el propio gobierno quisiera recortar gastos, lo podría hacer, Pero todo eso es la herencia. Esa es una herencia dolorosa, eso es una herencia dolorosa, financieramente muy costosa, y humanamente vamos a tener que hacer como sociedad un montón de piruetas para proteger a los más débiles, porque la factura va a ser abultada la que tengamos que pagar. Los 10 años de correísmo, Gonzalo, son pesados en libertades, son pesados en formas de pensar, son pesados en una sociedad que se queda totalmente desvinculada prácticamente de lo público, porque aquí se votó para que alguien hiciera las cosas y se le dio todo el poder para que lo hiciera. Y esas cosas, Gonzalo, en democracia eso se termina pagando. Los ciudadanos vamos a tener que hacer una reflexión también profunda de cuál ha sido nuestro papel al darle todo el poder a un gobierno, cosa que no debiera repetirse jamás con ningún gobierno, bajo ningún signo, porque eso los ciudadanos lo terminamos pagando entre todos. Lo pagan las instituciones, lo paga la economía, lo pagan las libertades, lo pagan la irresponsabilidad en la cual caemos los ciudadanos. Y los ciudadanos, además de ocuparnos de nuestras cosas privadas, una de las cosas fundamentales es cuidar lo público y velar por lo público. Y tenemos los periodistas un gran desafío con la economía de ficción y con el estado de propaganda que van a ser nuestros compañeros de aquí hasta cuando podamos dar un verdadero grito de independencia de este monstruo que nos ha cobijado a todos, hasta dejarnos en una situación de no tener mecanismos de defensa. Lolo, usted termina el programa, ahora sí. El populismo, Gonzalo, deja huellas profundas y duraderas. Y esto es uno de los precios que tenemos que pagar. Cuando sucumbimos al populismo, entregamos nuestras libertades, entregamos la división de poderes, entregamos la posibilidad de control y entregamos la responsabilidad ciudadana, entre otras cosas, la responsabilidad, el papel que los medios hacían de mediación entre la sociedad y el poder. A todo eso renunciamos y eso nos va a costar. Esa es la herencia del populismo. La mejor definición que dio de populismo fue un amigo mío, Luis Eladio Proaño, cuando dijo, va a ganar este candidato, el populista. ¿Por qué? Por la fórmula del número infinito. ¿Y cuál es esa fórmula? Le pregunté. Y me dijo que el número de ingenuos es infinito. Muchas gracias. Hasta mañana. Más de 200,000 personas escuchan este programa cada mañana. Más de 200,000 personas. Es su derecho a seguirlo haciendo lo que está en juego. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad de expresión. XFM 90.